Y voy a saludar, César, vamos a saludar al doctor José Luis, que nos acompaña, Ceballos, el doctor Ceballos, para poder entrar en materia sobre este tema, querido César. Doctor Ceballos, buenas noches, gracias por estar en Que No Me Pierda. César y Cecilia les saludan. Muy buenas noches a usted y a su distinguida audiencia. Gracias, doctor Ceballos, por conversar con nosotros, coordinador del Comité Científico. ¿Usted firma esta carta, doctor Ceballos, que fue enviada a la jornada de hoy al presidente del tribunal? Correcto, firmamos yo y el doctor Rivera por delegación otorgada por los miembros del Comité Científico Asesor del Ministerio de Salud. Ya estamos con César. Sí, doctor, ya estamos con César. César también nos acompaña desde la ciudad de La Paz. El doctor Ceballos, César, es uno de los firmantes de esta carta que por instrucción efectivamente del Comité Científico han elevado al presidente del tribunal. César, adelante. Doctor Ceballos, un gusto de saludarlo. Buenas noches. Gracias, Cecilia. Bueno, entendemos que el Comité Científico Nacional ha recomendado a través de esta carta al Tribunal Supremo Electoral no realizar las elecciones el 6 de septiembre. ¿Podría usted informarnos, por favor, cuáles son los argumentos? Son los argumentos generales. Buenas noches a usted y también nuevamente a su audiencia. Son las preocupaciones que usted acaba de expresar antes de anunciar las cifras que hoy la Dirección de Epidemiología Nacional ha informado, cuando usted mencionó que había 60.971 casos y que había 2.218 decesos. Esta preocupación es de carácter general. Es de carácter general porque el tema de la pandemia no es un hecho que solamente puede afligir a un sector en particular. Es un problema nacional y es un problema global. La opinión pública conoce de que estamos enfrentando a un agente biológico, un virus nuevo, para el cual hasta la fecha en que estamos conversando ni existe vacuna ni tampoco existe un tratamiento eficaz. ¿Cuándo va a acabar esta pandemia? Es la pregunta lógica que se hace la opinión pública. ¿Acabará esta pandemia cuando el virus no tenga a quien infectar? Todo el planeta, prácticamente toda la humanidad está en riesgo. ¿O acabará cuando se pueda producir una vacuna eficaz con buena cobertura de la inmunidad ante este virus? En este sentido, el Comité Científico ha analizado todos estos aspectos porque deje informarle a usted y a su audiencia que el Comité Científico COVID-19 de carácter nacional de asesoramiento al Ministerio de Salud Pública fue creada por una resolución ministerial, el 0193, el 8 de abril del 2020. ¿Con qué objeto? Con objeto de reunir a las sociedades científicas que permitan asesorar a la autoridad sanitaria en todos los aspectos concernientes al desarrollo de la pandemia y las características que se manifiestan en el país, en este caso Bolivia. O sea, el comité, con información proporcionada por la unidad de epidemiología, el sistema de información en salud, otras fuentes de información respetadas como son las universidades, etc., lo que hace es analizar el comportamiento de la pandemia, recibir información y hasta cierto punto también acumular información de fuentes creíbles sobre las características del virus, sobre su comportamiento en la salud, sobre sus manifestaciones clínicas, averiguar los últimos avances en materia de terapéutica o qué se está haciendo, qué esfuerzos existen en materia de producción de vacuna. Al mismo tiempo,
el comité permite analizar comparativamente qué es lo que está ocurriendo en el entorno del país, porque si bien estamos preocupados de nuestro país cotidianamente, pero con esta pandemia Bolivia no es una isla, no está aislada, es decir, un fenómeno de carácter global. Tenemos que también echar un vistazo de análisis a lo que está ocurriendo en el exterior y cómo se está comportando este virus en otros países. Doctor en este sentido, en sus funciones, el comité se permitió analizar cuáles serían las proyecciones de la manifestación de la pandemia para la fecha que ha sido definida por el Tribunal Electoral, que es el 6 de septiembre. Para este objeto se han utilizado diversas fuentes de información, las de UDAP, las de la universidad, la que nos proporciona la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud, y en base a eso, a este análisis, se ha llegado a conclusiones hasta cierto punto muy preocupantes. Muy preocupantes, ¿por qué? Porque con los datos que se tiene cotidianamente y las variables que se manifiestan, en verdad la fecha señalada para las elecciones significarían un riesgo para el contagio y por lo tanto un riesgo para la salud de la población. Habida cuenta de que creo yo, y esto no es una opinión política, no es mi especialidad la política, de que un proceso democrático es una situación colectivamente anhelada, pero habría que proporcionar las condicionantes adecuadas para que este proceso se lleve sin mayor riesgo para la salud de la población. Doctor Ceballos, perdón que me interrumpa. Gracias, doctor. Usted nos decía, acaba de decirlo y lo tenemos en título, la fecha de elecciones significa riesgo para la salud, para el contagio y la salud. ¿Esto qué quiere decir? Que primero hay que anteponer ante cualquier situación en el país, obviamente primero la salud. ¿Cuál es la proyección para septiembre en torno a los casos que presentaría Bolivia de COVID positivos y casos activos, doctor? ¿Cuál es la proyección que se tiene para esta fecha, la primera semana de septiembre? Hemos enviado un documento y permítame verificar con pertinencia lo que nosotros, o por lo menos el comité, ha examinado. Este no es un análisis personal y debo aclarar. Es un trabajo corporativo de los miembros de la sociedad, del Consejo Nacional. Y tenemos unos cuadros que no sé si ustedes lo tienen en pantalla, pero para el pico de la curva de contagio, con valores estimados para el 8 de julio sería que aproximadamente habría unos casos diagnosticados y no detectados de aproximadamente 137.207, de los cuales los diagnosticados positivos por laboratorio serían aproximadamente 80.446 y no detectados aproximadamente 56.761. Con esto, todas las estimaciones de un aplanamiento de curva estimados para julio o agosto sobrepasarían esas estimaciones y estarían alrededor más o menos llegando a una curva de aplanamiento para octubre o noviembre. Pero hay que aclarar un aspecto fundamental, señorita. Estas son estimaciones, son aproximaciones que se utilizan de carácter, vamos a decir, internacional en base a unas fórmulas. Pero el problema importante en estas estimaciones y por qué nos quedamos cortos es porque hay importantes subregistros. Esa es la variable que definitivamente no se puede controlar apropiadamente con los trabajos de proyecciones estadísticas. ¿Esto quiere decir casos no detectados, doctor Ceballos? Es decir, estos subregistros son casos
confirmados versus los casos que no estamos detectando? Definitivamente, mire, de que no nadie puede predecir la cantidad de casos, ¿no?, que están en el nivel de subregistro. Fíjese, las estadísticas que nos señalan las autoridades sanitarias todos los días está en función de la definición de casos positivos. Que son casos positivos aquellos que han sido diagnosticados por laboratorio con la técnica estándar que utiliza el Ministerio de Salud y todos los otros países, que son el diagnóstico molecular denominado prueba RT-PCR, ¿no? Ahora, déjeme decirle un dato adicional. La técnica del diagnóstico RT-PCR tampoco no tiene una confiabilidad del 100%. Es la mejor estandarizada, lo denomina internacionalmente la prueba de oro, pero las informaciones técnicas, científicas, indican de que aproximadamente podría haber un 30% de falsos negativos. Si a eso lo suplimos, por ejemplo, la falta de pruebas de origen molecular, las serológicas, o sea, las que detectan por gota de sangre, los antígenos IgM o IgG, estas pruebas serológicas deberían tener una sensibilidad más allá del 90%. Sin embargo, en el comercio se ofrecen estas pruebas con una sensibilidad absolutamente baja. De ahí la importancia de la instrucción que ha dado la autoridad sanitaria últimamente, de no depender del diagnóstico de laboratorio para poder internar los casos de COVID, valiéndose del diagnóstico clínico, que es esencial. Porque estábamos encarando un drama humano. Doctor, que los hospitales no recibían a los pacientes sin tener la prueba previa de laboratorio, ¿no? Bueno, entonces le estaba indicando a qué obedece el subregistro, ¿no? Y esa es una variable que definitivamente puede modificar todo lo que los pronósticos que se tienen, que son los más razonables y los más apropiados. Primero, de que son aspectos socioculturales. Primero, que la gente no quiere reportar que en su domicilio haya casos de COVID por temor a ser estigmatizados. No solamente el paciente, sino también su entorno familiar, y eso nos consta que así sucede. Yo estoy cooperando de alguna manera, por ejemplo, con la ciudad del Alto, y hay viviendas que no quieren ni abrir la puerta a los encuestadores por ese temor. El segundo, de que la gente no quiere acudir a los servicios de salud, por la sencilla razón de que prefieren automedicarse o recurrir a la medicina tradicional. A estos dos aspectos fundamentales que influyen en el subregistro, existe otro que tiene que ver con la negación de la existencia del virus. Ustedes conocen en los medios de que el aspecto de la negación ha sido un factor asociado a una mala publicidad, diría una pésima información, hasta cierto punto improcedente, en el sentido de que la gente se le diga que no existe el virus, y por otro lado también a comportamientos aleccionadores para alentar desobediencia civil a las medidas sanitarias básicas. Doctor Ceballos. De salud. Adelante, sí. Doctor, ¿me escucha? Sí, gracias, doctor. Disculpe que lo interrumpa. A propósito de las proyecciones, usted mencionaba, bueno, una cantidad que obviamente son proyecciones, pero yo quiero preguntarle también en materia de proyecciones, el índice de letalidad y de casos recuperados para el mes de septiembre, la primera semana del mes de septiembre. ¿Cuáles van a ser esas proyecciones de los índices de letalidad y de casos recuperados? Los índices de letalidad y de los casos recuperados pueden variar
dependiendo definitivamente qué tipo de comportamiento toma la población. Si acude a los servicios de salud tempranamente, antes de que llegue a complicaciones que requieran asistencia más compleja como terapia intensiva, obviamente la tasa de recuperación va a ser favorecida. Déjeme decirle, y esto está en la información internacional, del total de casos que se presenten positivos al COVID-19, más o menos entre el 70 al 80% son asintomáticos o presintomáticos. ¿Qué quiere decir? Esta importante cantidad de pacientes que sí son contagiosos, pero pueden recuperarse sin casi ninguna intervención médica, solamente sometidos a sus defensas orgánicas, a capacidad de respuesta orgánica. Se conoce, por otro lado, que el 20 al 25% son casos sintomáticos y 5% de casos severos. Esos requieren una atención hospitalaria. ¿Por qué es importante mencionar esto? ¿Por qué estas proyecciones que son motivo de interés de ustedes y de la opinión pública está preocupando? ¿Y por qué esto tiende que repercutir y expresar nuestra preocupación para la fecha de las elecciones? Sucede de que en algunas reuniones del Ministerio de Salud yo había manifestado con la experiencia, vamos a decir, en manejo de emergencias, y también tengo un background en epidemiología, indicando de que para el éxito de control de esta pandemia, la participación de la ciudadanía era clave. Los expresé de esta manera, que del 70 al 80% del éxito del manejo de esta pandemia estaba en la cooperación y el comportamiento ciudadano, y que solamente 20 a 30% era cierta responsabilidad de asistencia de salud. ¿Por qué eso? Porque si el ciudadano fuera consciente de cuidar su salud, de adoptar las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias, de valorar su salud como el bien más importante, el capital más importante que tiene el ciudadano, otra cosa hubiera sido la historia, si hubiera cooperado. Entonces, ¿qué se hubiera dedicado la autoridad sanitaria? A establecer los centros de recuperación o centros de aislamiento y concentrar todo el esfuerzo en los centros de aislamiento y en la comunidad para que los positivos no lleguen a descompensarse y lleguen a terapia intensiva. De ahí, por ejemplo, la importancia de la estrategia que actualmente está empleando el Ministerio de Salud de la vigilancia epidemiológica comunitaria. Ese es un nivel de contención sumamente importante por la sencilla razón de que es de dominio público, que el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Boliviano de Salud, definitivamente no es satisfactorio, no de ahora, desde antes. Se carece de infraestructura suficiente, equipamiento, suministros, recursos humanos, laboratorio. Y con las cifras que usted, señor periodista, mencionó al principio, prácticamente el sistema de salud está colapsado. Entonces, en esta situación es urgente, es necesario, es vital que la población entienda que sin su cooperación, sin asumir la responsabilidad del cuidado de su salud, la situación podría ser deteriorada continuamente. Esa es la preocupación. Entonces, si sumamos todos estos aspectos y variables que no se manejan, no se pueden manejar con la estadística, porque tienen que ver con el comportamiento humano, y el comportamiento humano es variable. Bien. Consideramos con absoluta honestidad técnica, científica, que septiembre, para que las aguas estén calmadas, para que pueda haber este espaciamiento de 14 días o más de un silencio epidemiológico
o curva aplanada para que la población acuda a elecciones es de momento una hipótesis improbable. Doctor Ceballos, le queremos agradecer muchísimo. Esta noche usted nos ha dicho, nos ha explicado el por qué efectivamente le han enviado esta carta al presidente del tribunal. La curva más alta quizás de casos que la vamos a tener entre septiembre. Ahora las proyecciones apuntan un poco más allá, leyendo el informe que ustedes han enviado, hasta octubre. Más de 130.000 casos detectados la primera semana de septiembre, César. Eso nos ha dicho el doctor Ceballos. Esto sin contar los casos que no se pueden detectar por los diferentes factores que hemos escuchado esta noche, ¿no? Gracias, doctor Ceballos, por haber conversado con Que No Me Pierda y explicarnos el tenor y el por qué decidieron enviar este informe pidiendo que se postergue la fecha de elecciones, que se cambie la fecha de elecciones, precautelando primero la salud de la población boliviana. Gracias, doctor. Muchísimas gracias por la oportunidad y buenas noches. Buenas noches, doctor Ceballos, coordinador del Comité Científico César, que esta noche conversaba con el programa. Así es, Cecilia, un tema sin duda alguna importante es el Comité Científico Nacional, que está haciendo una evaluación permanentemente sobre el comportamiento del COVID-19 de la enfermedad en nuestro país. Esas proyecciones, bueno, nos dejan seguramente con muchas interrogantes en el orden político, sobre todo, y repercusiones, a ver qué responde el Tribunal Supremo Electoral a esta carta de orden oficial de un comité científico que está encargado de asesorar al Ministerio de Salud y al gobierno sobre el tema del COVID en el país. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Para más información, suscríbete a nuestro canal de YouTube y acompáñanos.